Buenas noches, espero que muy bien. Primero que nada, felicitarte por estar aquí capacitándote y comprometido con tu negocio, porque todos los proyectos de negocios para volverte un empresario es desarrollar esta carrera. Por lo tanto, pues nunca dejamos de aprender. Y bueno, justamente pues para seguir aprendiendo de nuestro proyecto y de nosotros mismos, hoy tenemos un líder súper comprometido con su propio crecimiento y con el crecimiento de su grupo, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Una persona que yo conozco hace muchos años, él es muy profesional y muy académico de todo lo que hace, le encanta aprender y yo pues aprendo mucho de él, junto con él. Así que bueno, pues para no quitarle más tiempo, los dejo con nuestro maestro en ciencias, motivador Platino Premier y solo por ahora líder plata, Amador Meneses Polo. Todavía no te escuchamos, líder. Creo que tu micrófono está, ahí está. Perfecto, ¿ya se escucha? Ya, soy todo perfecto. Perfecto, ya se ve, ¿verdad? Ya, Excelente, muy bien. Ahí está. Muchísimas gracias, querido Luis Ángel. Gracias por la presentación de esta manera muy grata para mí. Para mí es un verdadero honor estar conectados hoy, un día como hoy, para compartirte un poco sobre capacitación constante que tenemos en este maravilloso proyecto, en este negocio en el cual desarrollamos. Me imagino que eres socio, también puedes ser invitado a que estés escuchando información en general de lo que desarrollamos aquí, y qué bueno que lo estás haciendo, si es que eres socio o si es que eres invitado. Me presento un poquito, ya lo comentaba Luis Ángel, mi nombre es Amador Meneses Polo. Toda mi vida me he dedicado al tema académico. Soy muy apasionado del tema de la ciencia. A mí me encanta el tema científico, me encanta el tema de la ciencia. Soy una persona que siempre está buscando como que hacer más, y estas inquietudes por el conocimiento, y eso siempre me ha marcado a mí particularmente, ¿de acuerdo? Pero te platico brevemente, alguna etapa de mi vida me di cuenta que estaba pues muy contento desarrollando negocio, la parte académica, pero no estaba definitivamente creciendo mucho en otros temas, sobre todo en el tema económico, ¿de acuerdo? Y ahí me di cuenta que lo importante que había, ¿no? Que empezar a hacer más cosas, y pero sobre todo que como cualquier proyecto serio, había que tomarlo como eso, como una profesión, ¿no? Y en las profesiones tenemos que aprender teóricamente, pero también tenemos que practicar y ejercer en el campo lo que estamos aprendiendo. Me di cuenta que esta es una profesión como todas, una profesión muy padre, muy bonita, sobre todo porque aplicaba lo que ya en sí me gustaba, que era la enseñanza, y que era el aprendizaje, y era el descubrir ideas, y era el encontrar más allá. Entonces, quizá te está interesando este negocio, y lo primero que ves de este es quizá el tema económico, rangos, dinero, cheques, lo cual evidentemente es una consecuencia de todo eso, pero el proceso que vas a vivir en la formación para tu vida profesional definitivamente es de los más valiosos que vas a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, yo evidentemente me he sentido muy bendecido por eso. Hoy en día es mi proyecto principal. Hoy en día, además de que me encanta disfrutar de la parte académica, es mi proyecto número uno, en el cual estoy enfocado 100%, porque mi enfoque se ha dado en servir, en un servicio. Entonces, tú estás escuchando la primera vez esta información como invitado, quizá es un negocio enfocado al servicio, es una actividad enfocada a ayudar a más personas, en principio, partiendo de nuestra propia superación en general, ¿no? Y también, evidentemente, si eres un socio activo, pues te recuerdo y te agradezco, y además te felicito que estés aquí dedicándole una hora de tu espacio, un ratito de tu espacio para aprender algo más. Y vamos a hablar de un concepto que probablemente a todos nos ha dificultado o nos ha generado como retos, ¿verdad? Definitivamente esto del autoliderazgo, y eh, lo vamos a desmenuzar. Definitivamente a mí me ha costado mucho, es por eso que es un tema que yo comparto, porque a partir de servir, evidentemente, a través de la información que les quiero compartir el de hoy, yo me veo servido también en aprendizajes conmigo mismo, y sobre todo retarme a aprender más sobre estos temas y autodisciplinarme en el tema de justamente guiarme a mí mismo, que es la primera persona que vamos a guiar en cada uno de nosotros. En primera persona, tú vas a guiarte a ti, y
pues quizá tu jefe seguía a él, ¿no? Al principio, o tu hermano, tu familia, al final todos tenemos que empezar a guiarnos nosotros para poder guiar a más personas, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a empezar con este primer tema. Quiero platicarte de tres personas brevemente, seguramente te suenan quiénes son, ¿no? Este es un señor muy conocido en Estados Unidos, George Washington, el fundador de la patria americana. No voy a centrar en quién es esta persona, pero bueno, es muy relevante para los estadounidenses. Líder, definitivamente, un líder político, un líder de aquellas épocas de 1700. Esta persona que ves aquí en medio seguramente te suena también. Gandhi es un líder espiritual de otra región, incluso de otra época, ¿no? Una persona con muchísimos seguidores que no tiene que ver con el tema, por ejemplo, político, ¿no? Y por último, hay otra persona que seguramente lo ubicas, no voy a resaltar si es bueno o malo, solamente sé que es un líder también, que en ese caso político y militar, Churchill. Todos tienen de alguna manera claves principales porque son líderes, ¿no? Que guiaron masas, que guiaron filosofías, que promovieron eventos políticos, culturales, a cualquier nivel, ¿estamos de acuerdo? Es decir, todos de alguna manera dicen, qué gran característica de ser líder, y a veces nosotros, que somos personas, como yo siempre he dicho, a la altura del campesinado, donde pues cualquier persona nos dedicamos a alguna profesión, quizá eres profesor, quizá eres enfermera, quizá eres ingeniero, quizá eres ama de casa, no importa a qué te dediques, ¿no? Profesionalmente, eso no define tu persona, pero sí te puedo decir algo que tenemos algo en común, y esas tres personas tienen algo en común. Definitivamente cuando se despertaban en la mañana para un día más, tenían que empezar por dirigirse a ellos mismos también. ¿Estamos de acuerdo? Así como tú que me estás escuchando desde de otro lado, así como yo en la mañana, hoy en la mañana despertaste para, a partir de tus hábitos, empezaste a hacer actividades, ya sea de hacer ejercicio, ya sea desayunaste, ya sea hiciste meditación, ya sé que te paraste corriendo a la reunión de Zoom de las 8 o 7 de la mañana, no lo sé qué estabas haciendo, pero te auto dirigiste a tomar acciones según tus patrones, tus hábitos, pero también tú tuviste que lidiar con estos de tengo que liderarme a mí mismo también, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas, ¿por qué estoy poniendo ese ejemplo? Porque cualquiera de nosotros vamos a empezar por ahí. No importa qué posición económica, política, social, cultural, científica, espiritual tengas, ¿no? No importa, realmente empezamos a liderarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, primer paso importante, hacernos conscientes que somos las primeras personas que vamos a liderar. ¿De acuerdo? Y ahí viene el problema importante, ¿no? Porque es bien fácil con el dedito, ¿verdad? Señalar a otra parte, ¿no? Es bien fácil hacer otras cosas, pero lo que podría decirte que la persona más difícil de liderar, de enseñar, de empujar, de trabajar, frecuentemente siempre usted mismo. Frecuentemente somos nosotros mismos. Te decía, es bien fácil el dedito direccionarlo para todas partes, siempre hacia afuera, como yo soy físico de profesión, soy profesor de física, al nivel de licenciatura y pues de muchos niveles, y bueno, hay así como un vectorcito, sacaron de las clases de secundaria, un vectorcito que apunta siempre hacia afuera, pero ¿qué crees? Ese vectorcito también puede apuntar hacia aquí adentro. Y de hecho, ese dedito, esa flecha, de hecho, empezará primero hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces, hacerte consciente de eso, que entre más eres disciplinado, yo te voy a hablar de esos temas, entre demás, consciente de ese proceso, más vas a poder influir en más personas. Y dicho sea de paso, este proyecto, como la vida en sí, se centra en justamente en poder guiar a más personas, ¿de acuerdo? Definitivamente me encantó este proyecto también porque si algo de los elementos principales que se aprende y se desarrolla es el liderazgo. ¿De acuerdo? El liderazgo, si te podrías decir, este es un negocio de liderazgo. Si bien hay puntos y hay productos y todo lo que quiera que está padrísimo, que más bien son las partes técnicas del negocio, la esencia clave es el liderazgo. Entonces, aprender a generar autoliderazgo para liderar y sobre todo formar líderes es la esencia filosófica de nuestro negocio, que además se va a la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, hazte consciente que si quiero liderar y tener una gran organización y tener un movimiento de puntos y cada semana llenar mis centros de negocio y todos esos temas que son al final una consecuencia de todo lo que estamos diciendo, tenemos que empezar a entender que el liderazgo y sobre todo el primer paso de liderazgo, que es el autoliderazgo, es fundamental en nuestra formación profesional, no solo de este negocio, socios, amigos, los que estén conectados, también de la vida.
¿de acuerdo? En lo que te dediques, si eres, te decía, si eres padre de familia, si eres ingeniero, si eres director, si eres CEO, si quieres fundar una compañía, si estás dirigiendo otra, si eres director de otra, siempre al final el liderazgo es parte de... Yo conozco personas que me han dicho, y yo siempre he discrepado de esa frase, me han dicho, es que los líderes nacen, me dice. Y yo siempre con la filosofía totalmente apuesta, no lo creo. Nadie de nosotros nació hablando inglés. Nadie de nosotros nació andando en bicicleta, ¿estamos de acuerdo? Nadie de nosotros aprendió las cosas. No, no vienes con esas programaciones. Nadie de nosotros nació a ser líder, pero lo puedes aprender. Más bien, un líder no nace, se hace líder, ¿de acuerdo? Toma la decisión de poderlo hacer. Y el primer paso justamente para encaminar ello es el autoliderazgo, ¿de acuerdo? Entonces, pero hacerte consciente que frecuentemente es muchísimo más difícil liderar a nosotros mismos, ¿no? Que a las personas. Y te voy a explicar por qué, ¿no? Hay razones reales muy complejas que hay que entenderlas, ¿de acuerdo? Y como te decía, este dedito, como en la secundaria, que es un poquito que puede apuntar hacia afuera, ¿de acuerdo? También puede apuntar hacia acá, ¿no? Y hacia acá es muchísimo más difícil. Y no en un dedito juzgador, no en un dedito de juicio, sino más en un dedito de también tú, ¿de acuerdo? Sí, también podemos empezar, también podemos construir, también podemos aplicarnos, ¿estamos de acuerdo? Es muy importante. Entonces, no nos vemos de manera normal o no nos vemos a nosotros mismos de manera semejante como vemos a los demás en muchos casos. Es decir, yo no mido en muchas veces, frecuentemente, con la misma vara, como mido el resultado o el proceso de otra persona, como lo hago conmigo. Naturalmente, casi siempre lo hago de manera cualitativa conmigo y lo hacemos de manera cuantitativa con los demás. Y vamos a explicar esa parte. Entonces, hazte consciente de ese proceso. Claro, entonces entendí perfectamente que si entonces vamos a generar un negocio, vamos a construir una organización, tengo que entender que los hábitos para dirigirme a mí mismo son los primeros que tengo para empezar a heredarlos y empezar a formar líderes diferentes. La primera persona que debemos de examinar siempre, ¿de acuerdo? Es a nosotros mismos. Ten en cuenta de eso cada vez que estemos pensando. Entonces, hay una capacitación de las tantas que hemos trabajado y recuerdo perfectamente aquí uno de mis líderes hablaba de lo siguiente, dice, piensa de todo lo que has dicho, si lo que dirás hoy o lo que dijiste hoy del día, porque ya estamos por acabar el día, lo que dijiste hoy el día, si lo te tuvieras que comer, si fuera alimento eso que estás diciendo, ¿te alimentaría o te intoxicaría? ¿Te daría nutrientes o te intoxica? De lo que dijiste, incluso de lo que pensaste, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, hazte consciente, somos factores de cambio a nuestro entorno, 100%. Es más, aunque no estés consciente de que eres un factor de cambio en tu entorno, lo eres. ¿De acuerdo? Como dice en el concepto filosófico, no abstenerte de conocer las reglas no quiere decir que las puedes romper. ¿Me explico? O sea, es lo mismo. O sea, inclusive hacerte consciente de que eres un factor de cambio, primero te da un primer paso, pero sobre todo te responsabiliza de lo que estamos pensando, haciendo y promoviendo con nuestra vida, con nuestro entorno social, con nuestras familias, con nuestros trabajos, pero también si tú estás tomando el timón pues sí, tomando el timón de un barco, ¿no? Para navegar, que al final el barco es el barco de tu vida, pues tienes que tener la responsabilidad de hacerlo desde primera persona, ¿de acuerdo? Como el primer digamos, tú eres el capitán de tu barco, ¿no? O si eres el actor principal de tu película, pues tienes que tomar esa acción, ¿de acuerdo? Frecuentemente somos más duros con las personas, ¿no? Con los demás que lo que somos con nosotros mismos en muchos, muchos casos. A mí me ha tocado y yo creo que se te hace clic, ¿no? Y eso quiero ayudarte a entenderlo. Se te hace clic como a veces cuando estamos en los empleos, cuando tenemos un empleo, cómo es nuestro jefe con nosotros o cómo somos como jefes con las demás personas. Pero más allá de un juicio de mí hacia afuera o de ti hacia afuera, quiero que ayudemos a identificar, haciendo consciente de aquí hacia adentro. Lo más importante es de tu piel hacia adentro. ¿De acuerdo? Como de dientes para afuera es bien fácil, pero de dientes hacia adentro es lo más complicado. ¿De acuerdo? Entonces, haciéndote responsable primero de tus acciones y también empezar a dirigir, liderar y empezar a construir algo mucho más grande, eso me queda claro, tenemos que aprender a liderar, ¿de acuerdo? Si tus sueños, si tus objetivos son suficientemente grandes como para que necesites más personas para construirlos, vas bien. Pero si tus sueños son muy pequeños y todavía bastas tú para crecer tus sueños,
créeme, te hace falta que tus sueños sean más grandes, por lo cual sí vamos a requerir de más personas para construirlo, ¿de acuerdo? Tendemos, les decía, a juzgar a otras personas según sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros según nuestras intenciones. Escucha esta parte, súper fuerte, porque eventualmente es, oye, ¿y cuántas presentaciones hiciste? No, pues 5. Ah, pues no, te falta, dijimos que 5 y diste una. ¿Qué pasó? ¿No? Ok, y bueno, ¿y qué pasó conmigo? ¿Y qué pasó con mi intención? No, es que yo sí quería cumplir mi meta, es que yo sí quería llegar, pero es que no te imaginas, es que la frase hoy que está de moda, ¿eh? Con eso de la pandemia, no sé si has escuchado eso, a todos lados seguramente es un pretexto, ya ahora es un pretexto, cuando tendría que ser la oportunidad, ¿estamos de acuerdo? Para justamente crecer, pero tendemos a hacer lo mismo. Entonces, cáchate cada vez que escuches y cada vez que ordenes, quizá, no solo en ese negocio, en la vida, como padres, ¿no? Como familia, como directores, como jefes, como madre de familia, ubícalo, al final te va a ayudar mucho a hacerte consciente que la primera persona que va a empezar a arrastrar es justamente eres tú con el ejemplo. Y bien se dice una frase que a mí me gusta mucho, es que las palabras hablan mucho, sí enseñan, pero los ejemplos, los hechos arrastran. Y es justamente lo que debemos hacer aquí, es que a través de nuestro compromiso primero, a través de nuestro cambio, es más, la filosofía de IGES es justamente esa estructura, es que a través de nuestro cambio personal primero, y hablamos en primera persona, a través de mi cambio personal, tanto de espiritual, emocional, físico, financiero, social, inteligencia, en todas estas latitudes, inspirar el cambio en más personas, no obligar, no ordenar, no, no a encasillar a la persona para el cambio, sino inspirar el cambio. Y nosotros hacemos eso, inspiramos un cambio a través de cambiar nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, no quiere decir que, evidentemente, al arrancar un mercado en red como una oportunidad de negocio, como un vehículo económico, no quiere decir que ya mis problemas económicos se resolvieron. No, solamente quiere decir que es una opción diferente y además estoy viendo una oportunidad donde mis hábitos, como consecuencia de un sistema educativo, están cambiando. Por consecuencia, podré inspirar a las personas que también deseen un cambio. ¿De acuerdo? Entonces, claro que siempre las personas tienen que ver un cambio en ti. Por eso es importante tomarse los productos. Si todavía estás juzgando si me tomo o no los productos, no, 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 tienes que tomártelos. Es parte importante de este cambio primero, en primera persona. Otro, la importancia de conectarse a las capacitaciones. ¿Cómo esperaré que mi equipo o con mis socios, aunque sea uno solo, no importa que sea uno solo, se conecte a un sistema educativo si yo no lo estoy haciendo y además no lo estoy promoviendo? Mi pedido automático, mis inversiones en mi negocio, capacitación, todo eso es parte de una herencia, ¿de acuerdo? Se hereda, y esas acciones se heredan. Y lo que sí encontré es que definitivamente todo lo que yo hago o dejo de hacer se hereda, ¿de acuerdo? Entonces, hazte consciente de eso. Empecemos por ahí. Entonces, te voy a platicar que ya siéndonos conscientes de todas las acciones que podemos tomar o dejar de hacer, porque también puedes, porque al final todas traen consecuencias, y no desde el punto de vista del juicio de malo o bueno, simplemente de que hacia dónde las quieres dirigir, ¿de acuerdo? Hacerte consciente de eso es muy importante. Ahora, te podrá platicar de de algunas claves, me parece son 5 o son 4, no lo sé, bueno, son unas claves que te van a ayudar a hacerte consciente de una autodisciplina, de un autoliderazgo, ¿de acuerdo? Para inspirarlo a los demás. Porque lo importante no es la orden. Bien lo escuchaba de uno de mis mentores que decía, pues en este negocio no es un negocio de seguidores, porque si tuvieras seguidores, honestamente, qué cansado es. Y no solo hablo de este negocio, hablo de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí ya he creído y soy 100% soñador y fiel a esta filosofía que las personas que están soñando y actuando en este momento son las personas que generan el cambio hoy y mañana, ¿de acuerdo? Entonces, y por eso fue que encuadré muchísimo en esta filosofía de este negocio y de este equipo maravilloso, puesto justamente esa es la filosofía que yo tenía desde los 14, 15 años o más atrás, que es esta filosofía de siempre crecer, siempre hacer más, siempre estar proactivo, siempre aprender de otros y con la humildad justamente de dejarse enseñar, ¿de acuerdo? Muy bien. Primera, primera clave, es importante. Y hablando justamente de dejarse enseñar, la primera clave que yo te puedo recomendar en este proceso, ¿por qué te las empiezo a comentar? Porque probablemente como a ti, como a mí, perdón, no sé si te pasó, que cuando empiezas la industria, pues está llena de mitos, ¿no? Está llena de estructuras, mitos, filosofías e incluso de leyendas urbanas, ¿no? De si metes a tantos, ganas tantos y te vas directo a oro y entonces empieza a haber un montón de filosofías y tu cerebro de repente está buscando como la ruta corta.
¿verdad? Está buscando como el camino corto a seguir y está buscando como, como a ver cómo le hacemos. Es como cuando estás en un laberinto y quieres encontrar la respuesta, la clave del candado que te deje salir y ser libre financieramente hablando. Pero traigo una noticia que no es noticia, más bien es algo que tú ya sabías, pero más bien quiero ayudarte, es que en este negocio, como cualquier proyecto serio, como en la vida, justamente es un proceso de crecimiento y de construcción, nada más. Es un proceso y tienes que aprenderlo a respetar. Pero ¿cómo vas a poder hacer que el proceso sea más fluido, más encaminado y sobre todo como más engranado? ¿A qué voy? Porque cuando digo, te platicaba, me pasó a mí que yo no entendía muchas cosas, más bien no entendía casi nada, solo entendía que había puntos y un P automático y una línea telefónica usana y ya, ¿no? Y casi me pregunto, ¿y cómo esto me va a hacer ganar esto? ¿Cómo esto me va a hacer cumplir los sueños? No lo sé, solo tenía fe de que eso iba a ocurrir, pero evidentemente mi cerebro quería buscar la respuesta, quería encontrar claves, ¿sí me explico? Pero uno de los primeros elementos que te sugiero muchísimo es aprende a seguir, porque mi ego me decía, no, o sea, necesito saber la respuesta ya ahorita y a una vez que la sepa, directo diamante ahorita en 4 meses y así, ¿no? Entonces, y les voy a poner el ejemplo a los demás. Obvio no iba a ocurrir. El primer paso es aceptar que yo no sabía construir un negocio de mercado en red, no sabía por dónde empezar y es justamente bajarle a mi ego y subirle la humildad y decir, tengo que aprender a seguir. Entonces, aprende a seguir a tus uplines, aprende a seguir a tus líderes, aprende a seguir a tus mentores que te están enseñando cosas que por el camino del cual ya cruzaron. ¿De acuerdo? Y esa es una clave muchísimo más padre para que tu maquinaria mental empiece a tomar engranaje, empiece a funcionar. Me explico porque cuando estamos detenidos, a mí me pasa mucho, si yo estoy detenido y no tengo como, no sé para dónde, no, pero para que empiece a funcionar, para que empieces a ver esa luz, ese hilo de seguimiento, ese hilo a seguir, empieza a seguir a los demás. Muchas veces tus líderes pueden ser tus upliners o tus mentores pueden estar en libros, pueden estar en audios, pueden estar en algunos videos, los puedes tener físicamente, ojalá que sí, eso base mucho, tu upline directo o la persona que te patrocinó, no importa realmente, incluso lo puedes tener afuera, porque también nosotros, tanto tú como todos los líderes, puedes encontrar que tenemos mentores en financieros, mentores en el negocio, pero también espirituales, ¿estamos de acuerdo? En muchas áreas, pues, aprende a seguir, es el paso número uno, ¿de acuerdo? Y aquí es muy importante. Una frase que a mí me pegó muchísimo, que se me hace muy consciente, y la frase está enfocada al consciente de lo que estamos haciendo. La civilización corre peligro cuando a los que nunca han aprendido a obedecer se les ha dado el derecho de mandar. ¿Y a qué se refiere esta parte? Se refiere un poquito a este concepto de aprender, de tener la humildad de aprender, pero también tener la humildad de enseñar. Ese es un sistema súper padrísimo donde justamente aprendemos a través del ejemplo y a través de la enseñanza, ¿no? Que es la parte importante, ¿de acuerdo? Te voy a dar una clave número 2 para este parte del autoliderazgo. Y tiene que ver con algo que a todos seguramente nos ha costado. A quienes de aquí nos ha costado empezar un buen hábito alimenticio, empezar a ahorrar dinero para un viaje, cuando estabas más joven, empezar a estudiar para un examen, terminar una carrera, por ejemplo, pues no sé, necesitamos algo que es fundamental, que es la autodisciplina. Si no hay autodisciplina en cualquier aspecto de tu vida, definitivamente no va a funcionar. Pero lo que te podré decir, como he aprendido de mis mentores, es que la disciplina y la autodisciplina existe incluso aunque tú no estés consciente de eso, porque podría ser muy bueno en tener hábitos en cómo no lograr las cosas, ¿no? Y ya te acostumbras y eres súper ferviente y disciplinado para hacer eso, ¿no? Es que a mí nunca me sale, pues eres súper disciplinado para eso, me queda claro, hazte consciente cuáles son tus hábitos, justamente, hacia dónde estás dirigiendo tus acciones diarias, ¿de acuerdo? Porque son las acciones que realmente marcan. Yo siempre, o sea, son los hábitos, son los que marcan los resultados. Entonces, el autodisciplinarse en lograr, dice Anthony Robbins, en uno de los patrones de éxito, en lograr justamente cambiar los hábitos por una autodisciplina que generen, ¿no?, justamente un resultado, pues realmente esos son los primeros pasos que hacemos todos. Si te haces consciente de lo siguiente, fíjate, seguramente en tu vida
has tenido resultados en algo. Acabas una carrera, te dijo que sí la novia que siempre querías o el novio, por ejemplo, te compraste una casa, compraste un coche, hiciste algo que te pareció importante en tu meta personal y además en tu contexto y lo lograste, ¿de acuerdo? Estoy seguro que si haces el análisis de tus acciones para lograr ese resultado, pasaron por que estuviste dispuesto a cambiar algunos hábitos de tu vida y autodisciplinarse para que esto ocurriera. Totalmente. Dicho eso, dicho lo anterior, justamente lo mismo que aplica aquí. Pero tienes que tener claro por qué lo estás haciendo y hacia dónde vas, porque entonces vas a tener toda la disposición de cambiar tus hábitos, inclusive de lo que estás haciendo hoy o de lo que te estabas dedicando hasta entonces, para entonces dirigirlo a lo que tú quieres, ¿no? Un ejemplo facilísimo. A mí me pasó que yo vivía en otro estado de la República y para estudiar la carrera que yo quería estudiar y además donde no cobraran, pues tenía que viajar a la Ciudad de México. Entonces estaba 100% dispuesto de cambiar mi lugar geográfico, de cambiar mis amigos, de tener cero amigos, o sea, de tener amigos muchos, a una vida ya hecha en otra ciudad, en otro lugar, a tener cero amigos completamente. Pero estaba dispuesto a cambiar eso. ¿Sí me explico? Estaba dispuesto a modificar mi estilo de vida, mis hábitos, mi forma de ser, mi contexto y ponerme incómodo para poner otra situación que yo quería. Lo mismo pasa con este negocio. Lo mismo pasa con el autoliderazgo. Si tú estás dispuesto a modificar estos hábitos, estas acciones diarias, que al principio son incómodas, pero después se vuelven hábitos, entonces estás 100% dispuesto a dar avances en tu progreso, en lo que estás empezando, pensando hacer, sea tu negocio, sea tu casa, sea lo que sea que estés buscando. Pero quiero aterrizarlo aquí, ¿de acuerdo? El negocio necesitamos crearnos hábitos a través de la autodisciplina. Entonces, el autoliderazgo definitivamente empieza por la disciplina, la autodisciplina, el enfocarse y ese pequeño esfuerzo adicional extra, que al final, como la frase que a mí me encanta adoptar, se lo decía, si tú quieres una vida extraordinaria, necesitas hacer cosas extras a lo que estás acostumbrado a hacer hoy. Si con lo que fueras exactamente como eres, ¿no? Pues ya tuvieras lo que tú quisieras, pero realmente necesitamos modificar esos hábitos a través de la autodisciplina, ¿de acuerdo? Cuando somos necios, estamos enfocados en conquistar todo afuera, conquistar el mundo, de todo lo que está de mí hacia afuera. Yo lograré, yo tendré eso, y aquí vino no sé quién, y aquí viene Juan Camaney, ¿no? La frase clásica, pero cuando somos sabios, deseamos conquistarnos a nosotros mismos. Y no te voy a mentir, de los retos más fuertes que te vas a encontrar, no es conquistar hacia afuera, sino es conquistar hacia adentro. ¿Por qué? Porque evidentemente, como nos medimos con varas diferentes, como los patrones de medida y unidades son diferentes de afuera, de aquí afuera, que de aquí hacia adentro, por eso es mucho más complicado. Hazte consciente de ese patrón, hazte consciente de esos hábitos, porque al final tu mente, tu cuerpo al final son instrumentos que tú tienes a tu servicio para bendecir a más cosas, a más personas, a más situaciones. Somos objetos creadores de eso justo. Pero si no logramos conquistar esto que tenemos nosotros, que por dicho sea de paso, lo único que tenemos y para pronto ni siquiera es nuestro, lo tenemos que entregar al final, ¿estás de acuerdo? O sea, al final de nuestra vida tenemos que entregar nuestro cerebro y nuestro cuerpo, entonces tenemos que aprender a utilizar el instrumento que Dios nos dio, que es nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el único objetivo, darte cuenta de cómo lo podemos aprovechar, de cómo podemos sacar este mayor provecho para tu beneficio y para la de los demás. ¿Estamos de acuerdo? A través de un vehículo de bendición, que justamente es eso. Y entonces, por eso se vuelve más difícil conquistar a nosotros mismos. Entonces, sí es de sabios entenderse y autoestudiarse, y es de sabios autodisciplinarse para generar hábitos totalmente diferentes. Es justamente el objetivo de muchísimo de lo que se construye, por ejemplo, en este negocio, para ti y para tu vida. Una siguiente clave que te voy a recomendar muchísimo es definitivamente que practiques la paciencia. Te decía, la vida es un proceso, ¿de acuerdo? Un proceso que tiene un determinado tiempo. Al final, nadie me dejará mentir, cumpliendo 70, 60, 80 años, 100, la verdad no importa la edad que cumplas, 30, 20. Si haces una retrospectiva, la vida es un suspiro, es un abrir y cerrar de ojos, literal. ¿De acuerdo? Es un tiempo pequeño comparado con la majestuosidad del universo y de la eternidad. Por supuesto, es un abrir y cerrar de ojos. Pero en este proceso que tanto es tuyo como mío, ¿no? Y que tú tienes tu proceso personal y único, irrepetible, por cierto, en la eternidad, tienes que ser paciente con tu proceso.
ya lo escuchábamos hace ratito, recibí una capacitación maravillosa de la gratificación diferida. Sé paciente de tu proceso, ¿de acuerdo? Sé paciente de lo que tú estás viviendo, sé paciente de lo que justamente de lo cómo lo estás aprendiendo, pero eso sí, disciplínate para que esto ocurra, disciplínate para que esto esté quedando. Entonces, aprende a ser paciente y sobre todo a disfrutar del viaje. El objetivo en sí no es el final del viaje, sino el proceso, el camino completo. Es como si te dijera, el objetivo de un libro es la última página, es lo que vale la pena. Y no es cierto, es el libro completo, ¿verdad? Y nosotros leemos el libro completo porque el libro completo es delicioso, no solo la última página. Imagínate que tu vida solo lo maravilloso es el último día de tu vida. No, es toda tu vida. Así es este negocio, es todo el negocio. Aprende a disfrutar del camino, aprende del paisaje que estás viendo y quizá tu proceso ahorita es llegar al primer rango, tener tu primer socio, tener tu primer cheque, vender tu primer producto, avanzar a tu primer rango importante. Todos los rangos son importantes al final de cabo, porque de hecho para mí son los pequeños son los más importantes en el sentido de que son una rompedera de cables. Mucha gente te pone el punto final, es más, nosotros nos ponemos el punto final. Dios es el que te pone el punto y el seguido, ¿de acuerdo? Créeme, mientras despertemos hoy en la mañana, mientras abramos los ojos y digas gracias porque despertes, que sigues en el camino, seguimos en el proceso y aprende a disfrutar del proceso, ¿de acuerdo? Y evidentemente en el proceso, en el camino, hay que tomar acción, hay que ser conscientes de que hay que hacer cosas en el mundo real para justo ejecutar y materializar lo que estamos buscando. Pero como te digo, el objetivo no es el final, no es cuando llegue a algún lugar seré feliz, o cuando tenga 40 años seré feliz, o cuando me jubile seré feliz, o cuando por fin me case seré feliz, o al revés, por fin me divorcie seré feliz. ¿Estás de acuerdo? O cuando logre el primer pin, o el segundo pin, o el último pin, no sé cuál, ese no es el objetivo. Es el proceso en sí. Enamórate de ese proceso, enamórate de la persona que te estás convirtiendo, porque definitivamente si hoy, un jueves 18 de febrero del 2021 estás conectado, es que primero tuviste la bendición de poder tener este tiempo y estar aquí y pudieron haber pasado un sinfín de cosas para no estar aquí conectado. Paso número uno, por lo cual agradece a Dios o al universo, a quien tú creas. Y paso número dos, hiciste un pequeño cambio de conciencia, pequeñito, a cuenta gotas, pero igual de valioso como el mar completo, de cambiar tu concepto sobre tu crecimiento personal, sobre lo que tú quieres para ti, para como consecuencia brindárselo a los demás. No sé si me explico. Eso ya es una aportación. Hay un libro, bueno, un video que yo te recomiendo mucho que lo veas, que a mí me encanta, me súper encanta. Es derivado de un libro que está en inglés, no lo he logrado encontrar en español, que se llama El huevo, de X. Pero yo te lo recomiendo que lo veas. Googlealo, lo vas a encontrar en YouTube. Es un video como de 8 minutos, totalmente en inglés, no está doblado, pero sí vas a encontrar subtítulos, se llama The X, y que lo que comparte es que todo el proceso de cada persona, el proceso espiritual y crecimiento de cada persona, es justamente para aportar al colectivo general. Hazte consciente que eres tan importante en este proceso y tu proceso personal es totalmente válido, por eso disfrútalo, ¿de acuerdo? Siguiente punto que te puede ayudar mucho en el autoliderazgo es que empieces a buscar rendir cuentas. ¿A qué se refiere eso? No es que estemos reportando como un empleo, no, sino que te puedas ayudar a apalancarte de postes indicadores de formas de medir. Rendir cuentas simplemente es una forma de medirse, ¿no? Logré avanzar hasta aquí cualitativamente y cuantitativamente pude avanzar hasta acá, ¿no? Y entonces alguien que te pueda mentorear, ya sea tu offline, tu líder, tu mentor, quien de verdad esté dispuesto a ayudarte y que justamente es eso, porque no está haciendo las cosas para ti, no va a trabajar para ti, simplemente te va a ayudar a poner etiquetas, decir, hasta aquí has llegado y hasta dónde quieres llegar. Ah, bueno, planteemos. Y eso te va a ayudar a apalancarte. El tener uplines, el tener mentores no es para que nos ayuden solamente, porque evidentemente nos ayuda un montón, pero sí es para que tú te apalanques y darte cuenta que son una herramienta necesaria y que además somos muy bendecidos si tenemos un mentor o un líder, ¿de acuerdo? Entonces busca rendir cuentas, tú mismo dices, yo quiero hacer esto, tengo esta meta y quiero lograr la otra, pues ¿qué me recomiendas? Pues haz esto. No, al final él o ella no te va a juzgar por acción o no acción porque ya entendió que la acción es, inclusive hay actividad sobre acción y actividad sobre resultados y muchas de ellas son importantes, ¿de acuerdo? Entonces busca rendir cuentas, busca medirte y sobre todo que alguien más te ponga un post indicador de cómo vas a ir progresando, porque si no lo medimos, si no podemos postes indicadores, no hay un progreso significativo.
naturalmente, ¿no? Y eso es lo que a nosotros ha pasado, a mí me ha pasado mucho en muchos ámbitos de mi vida, de repente no ponerme ese post indicador o apalancarme de alguien más que logre hacerlo, de repente me pierdo y me pierdo muy fácil. Y así todos en nuestra vida, tanto en la parte económica como el reto económico de una casa, el reto de este negocio, el reto de nuestra vida, la salud, ¿verdad? O sea, todo el mundo, si queremos bajar por la pandemia porque subimos, pues tienes que poner un post indicador, bueno, pues piensas 65, estás 5 de más, ¿no? Pues tienes que bajar 5. Baja esta primera semana 1 y la siguiente semana 2 y la siguiente semana 3. Y entonces tienes como una estrategia de cómo darlo a hacer. Pero muchas veces como tenemos la meta y siempre, y bueno, digo, dicho sea de paso, si te pasa que, que de repente, sí, ya sé lo que voy a hacer, ya no me digas, aguas, apaláncate a alguien más, porque sí somos muy común a tender a decir, ya sé lo que voy a hacer, ya ni me digas, sí, pero te lo recuerdo, porque si te lo recuerdo y además ponemos puntos de partida y puntos de llegada, es muchísimo más fácil y materializarlo sobre todo, ¿de acuerdo? Cada vez que veas un hombre, piensa imitarle, pero cada vez que veas un mal hombre, ¿no? Examina tu corazón. Entonces, ¿a quién estás siguiendo? ¿Qué valores estás siguiendo? Es importante, ¿de acuerdo? Entonces, primero pon un elemento de a quién vas a seguir, a quién vas a compartirles tus progresos, pero también es importante que los analices. Hay distintas etapas del autoliderazgo y justamente de este proceso de crecimiento, ¿de acuerdo? Primero, pues, si en el tema de recibir consejo, podemos ser personas, como te digo, que no queremos seguir consejo, ¿no? Es un proceso primerito, es, sí, oye, mira, Amador, tienes que, veo que vas muy bien, pero necesitas, pues, si quieres alcanzar la meta de tal rango, necesitas hacer, sí, mira, ya sé lo que voy a hacer, ni me digas, no, yo ya sé. Espérate, te estás bloqueando y te estás poniendo el pie. Tu offline, la persona que te invitó, de verdad quiere lo mejor para ti. ¿Por qué lo digo? Así de simple, porque si te va bien a ti, también le va bien a él, definitivamente. Quiere lo mejor para ti. A veces, hay veces que no queremos recibir consejos, que nos molesta, aguas, ¿no? Hay veces que no nos molesta recibir consejo, pero no lo seguimos. A veces recibimos el consejo y hasta ahí, ¿no? Dice, bueno, recibe el consejo bien. A veces buscamos activamente el consejo. Es, oye, pues la verdad ya me estanqué, no sé qué hacer, honestamente, pues ayúdame o explícame, mira, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cuál fue tu experiencia cuando te topaste con eso? ¿O qué pensaste cuando hiciste esto? ¿Cuál fue tu mentalidad cuando te ocurrió esto? Más allá de la técnica, porque la técnica es muy simple, es qué pasó por tu mente. Es lo más valioso, lo que hay dentro de la cabeza de las personas, que la técnica en sí. La técnica es la misma, es acción, es el momento de producto, el punto, eso es lo de menos. ¿Qué pasó por tu mente? Y la otra parte es, seguimos o buscamos frecuentemente el consejo se nos da, ¿no? Y además lo seguimos, ¿no? Eso es otra etapa de crecimiento. No sé en cuál te ubiques, de hecho te voy a ayudar a que te ubiques en alguna, pero trata de ubicarte en algunas, porque y sé muy honesto contigo, porque este ejercicio no es como para mí, ¿verdad? No es para tu hablan, es para ti. Es un ejercicio de autovaloración conmigo, con uno mismo, y hay que ser muy honestos, porque el ser honestos con uno mismo no es tan fácil, ¿estás de acuerdo? Porque puedes irnos al extremo, no, es que la verdad sí soy pésimo, o al otro extremo, ¿no? Ten mucho, sé lo más objetivo posible, dicho sea de paso, eso no se puede, pero sé lo más objetivo posible para autovalorarte, ¿de acuerdo? O pide a alguien que te valore, ¿verdad? Nada demuestra de modo más concluyente la capacidad que tiene un hombre de dirigir a otros, de lo que hace el día con día para dirigirse a sí mismo. Entonces, si tú estás pensando en construir organizaciones maravillosas en esta industria, apalancados de un gran socio comercial como es nuestra compañía Usana, si realmente estás buscando la dirección, tenemos que empezar primero aquí, nosotros, en el día a día, en la decisión que tomamos hoy, en la decisión que voy a tomar mañana. Y la más importante es la que tomo hoy, ¿de acuerdo? Porque esa también me va a ayudar la que tomo mañana y la que tomaré el sábado y la que tomaré el domingo y así todos los días de mi vida, haciendo que cada día valga lo importante que es mi viaje. ¿De acuerdo? Había una frase que yo compartí muchísimo, que a mí me encanta, que es de la filosofía china. Decía que un viaje de 10,000 pasos empieza siempre con el primero. Y el más importante no es ni el primero ni el último, sino el que estás dando ahora, hoy. Y probablemente tu primer paso o el paso que estarás dando es la autovaloración contigo y decir qué estoy haciendo y cómo lograr inspirar a otros a que también den pasos. Probablemente ahí está un desbloqueo personal. Yo lo encontré así. Es claro, sí, invito, qué padre, mira, negocio fabuloso, productos fabulosos, está maravilloso todo, pero ¿y tú, Amador? ¿Qué es lo maravilloso de ti? Estás haciendo en ti para reflejar e inspirar la acción en los demás? No ordenar la acción, sino inspirar la acción.
Y cuesta mucho, definitivamente. Primer paso es hazte consciente de eso y no es ordenar la acción, porque es bien fácil decir, haz pedido automático, haz tus socios, haz tus clientes y dónde está la primera acción que es la inspiración. No preguntes cómo ordenar, pregúntate cómo inspirar. No preguntes cómo le digo a los demás, más bien es cómo te lo dices a ti para que inspires a los demás. Este negocio es justamente de transmisión de conocimientos. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación brevemente en los siguientes 4 minutos que nos quedan, justamente para evaluarnos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver. La primera pregunta es, ¿qué tan claramente se ve a usted mismo? Híjole, esa es una pregunta sumamente complicada. Probablemente hay varias áreas que puedes examinar, salud, de dinero, pero bueno, en el liderazgo, hablando de liderazgo, ¿qué tan claramente se ve a sí mismo? ¿De acuerdo? Es una buena pregunta de aplicación. Siguiente pregunta, ¿dónde necesita crecimiento? Pues quizá en la humildad, quizá en el crecimiento personal, financiero. Sea honesto con usted mismo, sea honesto contigo, pero entre más seas honesto contigo y de verdad te hables con la verdad, o sea, este lenguaje interno de hablarse con totalmente la verdad, porque no hay nadie más que no te conozca más que tú, bueno, Dios y tú, al final, sí, como dice la frase, si ya lo sabe Dios y tú te lo quieres autocerrar, pues obviamente es complicadísimo. Sea honesto contigo, habla con la verdad y de verdad lo más maravilloso del universo es hablar con la verdad y empezando a hablar un lenguaje personal totalmente honesto. ¿Qué tan bien recibes los consejos? Es una muy buena pregunta y aquí están los 5 niveles justamente de posible recibir consejo, ¿no? Usted no quiere recibir consejo, es decir, dice, no, 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 no me digas nada porque yo sé qué hacer. Primer punto, no se opone a recibir cosas, lo recibes pero no lo sigues, porque también pasa muy común. Yo he estado ahí, ojo, también me ha pasado, también los recibo muy bien y también me di cuenta que los busco también activamente y sobre todo también me di cuenta que cuando me va mucho mejor en este negocio en la vida es porque sigo los consejos que me dieron. Las personas quien como que están como yo quiero que estar o que tienen los resultados que yo quiero son los consejos que sigo. Si me dicen consejos las personas que no están como yo quiero o que no tienen la vida que yo quiero, evidentemente no los sigo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en ese entendido sobre todo. Entonces, ubícate en qué nivel, qué número está y si estás de 3 para arriba, examínate, evalúate, ¿de acuerdo? Ten en cuenta este primer paso. Te puede ayudar. Los momentos definitivos es donde sale tu liderazgo. Y justamente quiero ya concluir este punto en los últimos 2 minutos, 40 minutos, 2 minutos, que vas a vivir momentos muy complicados en este negocio y en la vida, porque no solo el negocio es sub y baja, la vida es así. Y ahí es donde se va a marcar tu liderazgo, es ahí donde realmente las personas, pero sobre todo tú, es el que te das cuenta de qué estás hecho. Yo te recomiendo que la vida es como un tren y pasa y hay personas que ven el primer vagón y no se brincan y ven el segundo y no brincan. Tienes que brincar a ese tren. Ya tienes la oportunidad o la oportunidad se está yendo y no has brincado. Y te quedarás después de muchos años decir, bueno, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Pues brinca ahora. Entonces, los momentos definitivos, quizá de pandemias, de crecimiento, de mucha gente no quiere, oye, es que la verdad es que la gente no quiere, y me han dicho, es que no hay dinero. Claro que hay mucho dinero, que no está en tus manos, es otra cosa, pero claro que hay. Las decisiones que tomamos en momentos críticos ayuda a formarnos a nosotros y a informar a los demás de acerca de nosotros, ¿de acuerdo? Es muy importante. Habrá 2 caminos, siempre va a haber 2 caminos, está el fácil y el correcto. Y cuando tienes completamente definido quién eres, cuáles son tus valores, qué es lo que buscas, cuáles tus sueños, qué negocio quieres construir, qué organización quieres construir, hay 2 caminos siempre, el fácil y el correcto, y tú lo vas a decidir tarde o temprano. Y esa pregunta no va, algún momento la decidirás. Puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser dentro de 10 años, pero no vas a irte de este mundo si no vas a decidir esa pregunta. ¿Es lo fácil o lo correcto? Y muchas veces lo fácil, lo que muchas veces esperamos, pero lo correcto es lo que realmente te va a dejar satisfacción personal, alegría y muchísimas bendiciones para las demás personas y sobre todo trascendencia. En este proyecto se te premia lo que en público, lo que hacemos en privado. Y esa frase pesa, pero pesa muchísimo porque lleva a la responsabilidad personal todas las acciones diarias, aunque nadie te está viendo. Pero ¿qué crees? La persona más importante de ese mundo que eres tú te está observando y te está escuchando. ¿De acuerdo? Entonces, hazte consciente de eso. Tú eres la persona más importante de tu vida y tú tienes que justamente autovalorar eso de ti, hacerte consciente de eso y en este lenguaje interno siempre buscar el crecimiento hacia contigo para conseguir los demás, ¿de acuerdo? Es justamente lo que quería compartirte para que hacernos conscientes de lo importante dar ese primer paso con nosotros, porque como somos sujetos de transformación y sujetos de cambio en mi entorno, nos da totalmente
la responsabilidad de nuestro crecimiento personal para justamente con los demás, ¿vale? Muchísimas gracias que te hayas conectado, de verdad, agradezco muchísimo tu tiempo, espero que te haya compartido de valor, espero que te haya ayudado a hacer conciencia de este valor importante que es el autoliderazgo, que es el primer paso de todos los que siguen en esta maravillosa industria y en este camino maravilloso que es la vida y que hemos coincidido gracias a Dios. Muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas muy, muy bonita noche. Muchísimas gracias, líder Amador.